Ejecutivo cíclico. Un ejecutivo cíclico es una de las formas en las que podemos construir un sistema de tiempo real si se cumplen ciertas condiciones. Primero, que el método de planificación pues tenga cierta simplicidad para poder realizarlo de manera manual, como vamos a ver, que la aplicación que queremos llevar a cabo esté conformada por un conjunto estático de tareas, es decir, tareas que siempre gastan la misma cantidad de tiempo. Todas las tareas pues deben ser periódicas con periodos conocidos. Las tareas deben ser independientes entre sí, es decir, para la ejecución de una tarea no se requiere de datos o de la ejecución previa de otra tarea. Y cada tarea debe tener un plazo de ejecución o un tiempo de ejecución igual a su periodo. Como vemos en este gráfico aquí en la parte inferior, si asumimos que cada uno de estos cuadritos es la tarea y estas líneas corresponden al periodo de tiempo en el que se tiene que ejecutar, tiene un plazo de ejecución dentro de su periodo. Como pueden ver, aquí aparece en la mitad de su periodo, aquí aparece al comienzo y aquí aparece el final. Lo importante es que ella se ejecute dentro del periodo de tiempo que tiene asignado. Como características también de lo ejecutivo cíclico se tiene que todas las tareas del sistema se consideran que tienen cambios de contexto instantáneos, es decir, cuando yo paso de una función a otra por un llamado a función o cuando se invoca una interrupción, se va a considerar que ese tiempo es cero. Todas las tareas también poseen un tiempo de ejecución máximo conocido. En este caso, la medición exacta no suele ser viable, normalmente se usan técnicas de análisis, pero se puede tratar de encontrar el máximo tiempo de ejecución de la tarea y asumirlo como el tiempo de ejecución normal de la misma y a partir de allí hacer el diseño del esquema de planificación. Los parámetros que se deben tener en cuenta para la planificación serían los siguientes: el número de tareas que tenemos que incluir en el ejecutivo cíclico, el periodo de activación de cada una, es decir, cada cuánto la estamos invocando, el plazo de respuesta de la tarea, que es el tiempo que transcurre desde que recibimos el evento que invoca la tarea hasta el tiempo máximo en que ella puede terminar su ejecución, el tiempo de ejecución máximo, que sería el tiempo que tarda la tarea en realizar su trabajo, el tiempo de respuesta máximo, que es el tiempo que transcurre desde que el evento que llama la tarea aparece hasta que la tarea termina la ejecución de su labor. Y tenemos que cumplir que para toda tarea iésima, cualquier tarea, el tiempo de ejecución de ella tiene que ser menor o igual que el plazo de respuesta, debido a que no podemos hacer que la tarea vaya más allá de esa frontera porque no estaríamos cumpliendo los requisitos de tiempo real. También ese plazo de respuesta máximo puede ser igual al periodo. Debemos asegurar también que el tiempo de respuesta de la tarea también sea menor o igual que el plazo de respuesta. Al final lo que buscamos es que esta tarea que tenemos aquí se encuentre dentro de esta franja de tiempo y de allí no se salga. A pesar de que todas las tareas tienen periodos diferentes, el comportamiento temporal de todas ellas se repite cada cierta cantidad de tiempo, a lo que le vamos a llamar hiperperiodo. Este hiperperiodo es el mínimo común múltiplo de todos los periodos de cada una de las tareas que vamos a incluir en nuestro ejecutivo cíclico. Este ciclo principal o hiperperiodo se puede dividir también en periodos secundarios o ciclos secundarios. La idea es que el hiperperiodo o periodo principal sea un múltiplo entero de los ciclos secundarios. También se debe cumplir que el ciclo secundario que nosotros escojamos debe ser menor o igual que el plazo de respuesta de cualquier tarea. Y también que ese ciclo secundario tiene que ser mayor o igual que el tiempo de ejecución de cualquiera de las tareas. Al final lo que tenemos es una especie de cajón donde tenemos que acomodar otras cajas más pequeñas, ya que de esta manera la organización de todas las tareas dentro del hiperperiodo o ciclo principal resulta más fácil. Como ejemplo tenemos una serie de tareas acá con sus respectivos periodos y sus tiempos de ejecución. El ciclo principal pues va a durar 100 milisegundos, ya que es el mínimo común múltiplo de todos los periodos de cada una de las tareas. Podríamos organizar un ciclo secundario de 25 milisegundos y cumpliría con las condiciones antes mencionadas, ya que este ciclo secundario es menor que el plazo de respuesta de cualquier tarea, porque el plazo de respuesta podría ser el periodo de todas las tareas. Además cumple que es mayor que cualquiera de los tiempos de ejecución. Una vez definidas todas las condiciones y calculados los ciclos secundarios, se debe proceder al plan de ejecución.
Dentro de ese plan de ejecución, en cada ciclo secundario vamos a especificar cuáles tareas son las que se tienen que ejecutar. El tiempo ocioso del procesador se puede utilizar para no hacer nada o para llamar tareas que no son críticas o no pertenecen al sistema de tiempo real que estamos diseñando y que se pueden ejecutar cuando hay tiempo disponible para ese fin. ¿Cómo se construye el plan de ejecución? El primer paso es encontrar el factor de uso del sistema, que me va a indicar si el sistema puede ser planificable o no. Ese factor de uso U es igual a la sumatoria del cociente entre los tiempos de ejecución de cada tarea dividido entre su periodo. Si la suma de todas esas divisiones me da un valor menor que 1, podemos decir que el sistema puede ser planificable. Esta es una condición necesaria más no suficiente, es decir, que si no se cumple, definitivamente el sistema no es planificable. Pero si se cumple, existen otros factores que pueden hacer que la planificación no se pueda llevar a cabo. El segundo paso es determinar la duración del ciclo principal a partir de el mínimo común múltiplo de todos los periodos de cada tarea. Después de eso se hace la asignación de las tramas en cada uno de los periodos secundarios para poder obtener un sistema ejecutable. Entonces las condiciones para lograr el plan de ejecución serían las siguientes. El ciclo principal va a ser el mínimo común múltiplo de todos los periodos de las tareas. El ciclo secundario se calcula mediante las siguientes ecuaciones. Lo primero que se hace es hallar unos posibles valores que se encuentren cumpliendo esta primera condición. Estos valores deben ser mayores que cualquier tiempo de ejecución y menores que cualquier periodo de respuesta de las tareas. Cuando encontramos un paquete de valores que están cumpliendo esta condición, luego se evalúan con la siguiente condición, que me indica que el ciclo principal o hiperperiodo va a ser un múltiplo entero de los ciclos secundarios que hemos escogido preliminarmente. Al final, los valores de ciclos secundarios que tenemos preseleccionados deben cumplir con esta última ecuación, que me dice que 2 veces un periodo secundario que yo escoja menos el máximo común divisor entre ese periodo secundario y cualquier periodo de respuesta de las tareas tiene que ser menor o igual que el periodo de respuesta con el que estamos haciendo la comprobación. Cuando al final hemos encontrado el valor del hiperperiodo y del ciclo secundario, procedemos a hacer la asignación de las tareas en cada una de las tramas. Recordemos que una trama es la cantidad de tareas que yo introduzco o agrupo en un ciclo secundario. El algoritmo de asignación es de tipo heurístico y sigue los siguientes parámetros. Para organizar cada una de las tareas en los diferentes ciclos secundarios, lo primero que se hace es organizar las tareas con el periodo de respuesta más corto. Si hay 2 tareas que tienen periodo de respuesta igual, se desempata organizando la tarea que tiene el periodo más corto. Si el empate persiste, entonces se asignan las tramas a la tarea que tenga el mayor tiempo de ejecución. Vamos a desarrollar entonces el siguiente ejemplo para afianzar las ecuaciones que hemos visto. Supongamos que tenemos tareas llamadas P sub A, P sub B, P sub C y P sub D que tienen tiempos de ejecución como lo vemos acá, de 2, 3, 1 y 2 segundos o milisegundos, como lo queramos ver. Cada tarea tiene un periodo que está definido en esta columna y un plazo de respuesta definido por esta columna. Aquí lo que hemos hecho es coincidir el periodo con el plazo de respuesta para simplicidad del ejemplo. El primer parámetro que se hace es encontrar el factor de uso. Recordemos que ese factor de uso es igual a el tiempo de ejecución de la tarea dividido entre su periodo o su plazo de respuesta, en este caso porque son iguales. Al realizar este cociente para cada una de las tareas, debemos sumar las respuestas y me da 23/24. Si realizo ese cociente en una calculadora, obtengo el valor de 0,9583. Como este valor es menor que 1, entonces podemos proceder a decir que el sistema puede ser planificable. Recordemos que una condición necesaria más no suficiente. El sistema puede ser planificable, pero más adelante podría ocurrir alguna condición que me diga lo contrario. Este número que obtenemos en el factor de uso, 0,95, lo que me está indicando es que si yo construyera un ejecutivo cíclico con esta lista de tareas, con estos tiempos de ejecución y estos periodos, el procesador estaría ocupado el 95.8% del tiempo realizando las tareas que competen al ejecutivo cíclico y alrededor de un 4% tendría tiempo libre para realizar otras actividades que no dependan del sistema de tiempo real que estamos planificando. El siguiente paso es encontrar el ciclo secundario. Para ello comenzamos hallando el ciclo primario o el hiperperiodo,
que es el mínimo común múltiplo de todos los periodos de las tareas que tenemos que construir. Se ha dicho que cada tarea tiene los siguientes periodos, 8, 8, 6 y 12. O sea que el mínimo común múltiplo de todos estos números sería 24, ya que cualquiera de los periodos de las tareas divide exactamente a 24. Procedemos ahora a hallar el ciclo secundario. La primera condición es que el ciclo secundario tiene que ser menor o igual que cualquiera de los tiempos de respuesta o los periodos de respuesta de cualquier tarea. Como nos damos cuenta, los periodos de respuesta son 8, 6 y 12. El ciclo secundario debe ser menor o igual a 6. La segunda condición nos dice que el ciclo secundario debe ser mayor o igual que el máximo de los tiempos de ejecución de cualquier tarea. Los tiempos de ejecución son 2, 3, 1 y 2, siendo el más grande 3. Esto haría que mi ciclo secundario quedara acotado entre 3 y 6, debido a las dos condiciones que hemos analizado al comienzo. Tercer condición, existe un valor K tal que K veces el ciclo secundario me da el hiperperiodo o el ciclo primario, donde K es un valor entero. Por lo tanto, el valor de 5 queda descartado, ya que no podemos multiplicar 5 por un número entero que nos dé 24. Ahora entonces, los candidatos a ser ciclos secundarios serían 3, 4 y 6. Por último, aplicamos esta expresión que está aquí para encontrar el ciclo secundario. Esta ecuación me dice que 2 veces el ciclo secundario que escojamos menos el máximo común divisor entre el ciclo secundario y cualquiera de los periodos de respuesta debe ser menor o igual que el periodo de respuesta con el que estoy haciendo la comparación. Veamos cómo se comprobaría cuál de estos periodos secundarios candidatos a ser el periodo secundario a escoger me va a servir aplicando esta ecuación que tenemos acá. La ecuación me dice que 2 veces el periodo secundario menos el máximo común divisor entre el periodo secundario que he escogido para analizar y un plazo de respuesta debe ser menor o igual que el plazo de respuesta que estoy utilizando para evaluar la ecuación. Si comenzamos con t sub s igual a 3, nos daría lo siguiente: 2 por 3 menos máximo común divisor entre 3, que es el t sub s que estoy analizando, y el periodo de respuesta. Aquí me toca aplicar la ecuación para cada uno de los periodos de respuesta que se tienen en el problema. El primer periodo de respuesta puede ser el 8, menor o igual que 8. Aquí tenemos 6 menos máximo común divisor entre estos dos es 1, menor o igual que 8, 5 menor o igual que 8. Por lo tanto, cumple. Con el segundo plazo de respuesta tendríamos 2 por 3 menos máximo común divisor entre 3 y ahora el plazo de respuesta sería el 6. Eso tiene que ser menor o igual que 6. Aquí me da 6 menos máximo común divisor entre estos dos es 3, menor o igual que 6, 3 menor o igual que 6. Por lo tanto, cumple también. Por último, verifico respecto al plazo de respuesta de 12. 2 por 3 menos máximo común divisor entre el periodo secundario que estoy analizando, que sería 3, y el plazo de respuesta, que es 12. Eso debe ser menor o igual que 12. Esto me da 6 menos máximo común divisor aquí es 3, menor o igual que 12. 3 menor o igual que 12, cumple. Como con todos los plazos de respuesta a esta ecuación funciona o se cumple utilizando un periodo secundario de 3, entonces podemos decir que el periodo secundario de 3 es uno de los posibles candidatos a ser el periodo secundario para nuestro ejecutivo cíclico. En la diapositiva vemos que se descartó el número 6. Con el número 4 podemos realizar el mismo procedimiento y obtendremos que la ecuación se ha de cumplir en todos los casos. Veamos qué pasa con el 6. Para el 6 tendremos 2 por t sub s, que en este caso es el 6, que es el que queremos analizar, menos máximo común divisor entre el t sub s que estoy analizando, que es 6, y uno de los plazos de respuesta, que sería 8. Esto menor o igual que el mismo plazo de respuesta que estoy utilizando para validar la ecuación. Aquí tendría 12 menos el máximo común divisor entre estos dos es el número 2, menor o igual que 8. Aquí nos da 10 menor o igual que 8. Nos damos cuenta que esto pues no es cierto, no cumple. Por lo tanto, el valor de t sub s igual a 6 es un valor que no cumple con la ecuación. De esa manera lo descartamos. Ahora al final vamos a tener dos ciclos secundarios posibles, 3 y 4. Yo escojo el 4. La razón por la cual lo hago es porque es un periodo secundario más grande. Al ser más grande, puedo organizar más tareas dentro de él. Las tareas ordenadas de acuerdo a las reglas quedarían como vemos en esta tabla.
Primero se organiza la tarea C, que es la tarea que tiene el plazo de respuesta más corto. Luego la tarea B y la A tienen plazos de respuesta iguales. Se desempataría utilizando su periodo, pero como sigue siendo igual se recurre al tiempo de ejecución, organizándose primero la tarea con el mayor, que sería la tarea B. Por último, organizamos la tarea D. De esta manera, aquí tenemos la organización de cada una de las tareas. La C se organiza en un periodo de 6. Miren que por acá está su periodo de 6 y ella debe aparecer una sola vez en ese periodo. La tarea B se organiza en un periodo de 8 y en su periodo de 8 aparece una sola vez. Observemos que para cuando ya organizamos la tarea B, el primer ciclo secundario está completamente lleno con la tarea C y la B. Este se encuentra todavía vacío. Este está lleno, este tiene un buen espacio, este tiene poco espacio y este también tiene un buen espacio. Se organiza la tarea A. La tarea A tiene un periodo de 8 y aparece una sola vez en su periodo. Y por último se organiza la tarea C, que tiene un periodo de 12. Aquí hay algo que debemos evitar y es colocar una tarea entre dos ciclos secundarios, o más bien dividida por dos ciclos secundarios. Se debe reorganizar el diagrama de tiempos con el fin de que esa tarea nos quepa. Observen que acá lo que procedo a hacer es colocar esta tarea que está aquí, en este lugar. De todas maneras sigue estando dentro de su periodo. Y esa tarea de color rojo, la tarea D, la paso a ocupar el espacio donde estaba la amarilla. Miren que también hemos movido la tarea A o la tarea 3. En este caso lo importante es primero organizar las tareas de acuerdo a las reglas, definiendo su orden de ejecución, y cuando se nos presente algún problema como esto tendremos que redistribuir teniendo en cuenta siempre que la tarea tiene que aparecer una sola vez en su periodo y que no debe traslaparse en dos ciclos secundarios. Como ventajas tiene que es de tamaño reducido y rápido, es eficiente en el uso del procesador, no hay cambios de contexto ni gestión de procesos, tiene determinismo en los instantes en que se activan las tareas, sé exactamente cuándo van a arrancar a ejecutarse. No hace falta emplear mecanismos de sincronización porque solamente una tarea se ejecuta a la vez en el tiempo que tiene ella para hacerlo. Y como desventajas es que es rígido y difícil de mantener, debido a que si cambiamos una tarea o vamos a agregar una nueva, nos toca hacer totalmente toda la planificación de nuevo. Y pues cuando tenemos demasiados subperiodos o subprocedimientos, pues puede llegar a ser engorroso su diseño.